Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, después de tantos vídeos hablando acerca de la necesidad de dejar atrás las ciudades y adentrarse en los campos, de manera que podamos vivir una vida mucho más natural, recobrar lo original, la creación de Dios, y alejarnos del sistema con sus defectos, sus problemas, sus amenazas y, bueno, pues todo lo que conlleva esa vida, ¿no? O esta vida que hemos llevado durante tanto tiempo. Claro, luego surgen preguntas que se pueden hacer repetitivas, como ¿por qué insistís tanto en salir del sistema? ¿Cuáles son las razones verdaderas? ¿Qué buscáis? ¿Por qué esa insistencia? Y claro, cuando uno se pone a pensarlo detenidamente, te das cuenta de que hay tantísimas razones que si la gente tuviera más tiempo, más interés para preguntárselo e indagar acerca de cómo está yendo el mundo, cómo están yendo las cosas, qué se espera, cuál es el futuro que nos tienen de alguna forma previsto. Entonces te aseguro que mucha gente se lo estaría pensando. Ya la hay muchísimas personas que ya han tomado la decisión. Y no me refiero solamente a cristianos, me refiero a gente que busca la paz, que busca estar en un medio mucho más armonioso, más tranquilo, con más futuro, porque difícilmente podemos decir que el sistema actual, tal y como está funcionando, pueda tener futuro. Así que me gustaría resumir esa respuesta de por qué insistimos tanto. Me gustaría resumirla en unos cuantos puntos. Mira, lo primero es que tenemos que tener en consideración que el mundo se tambalea cuando comienza a funcionar al revés o funcionar muy mal. El mundo se tambalea y el sistema se atasca cuando los valores, principios, cuando todo aquello que había sido la base del funcionamiento de siglos por las cosas que se habían instaurado o instituido, podemos poner en la base de una sociedad estable muchas cosas. Pero cuando vemos que esa base se está quitando, desmoronando, desplazando, como queramos decirle, entonces tenemos que preguntarnos cuál será el resultado final. Mira, una de las cosas que me llaman la atención, como está en Isaías, en el capítulo 5, es cuando el profeta escribe esto: ay, y lo está diciendo de parte de Dios, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. En otras palabras, que cambian el orden de las cosas, que ponen al mundo al revés. ¿Saben? Las cosas que han hecho a las naciones sólidas, fuertes, han sido sus valores y principios. Pero cuando esos valores y principios comienzan a desmoronarse y se empiezan a ver al revés, es decir, que lo que hasta ahora era inmoral, era perjudicial, era peligroso, de pronto todo eso comienza a promoverse como algo bueno, cuidado, se le está quitando el fundamento a la sociedad y por tanto amenaza ruina. Así que ahí tenemos el primer punto, cuando se cambian los valores. A los malos
se les reconoce como buenos y positivos, y a los buenos, establecidos por siglos, ahora de pronto ya no sirven. Ahí tenemos un punto a considerar. Otro punto importante, la orientación que está llevando la ciencia. ¿Sabes? La ciencia hasta ahora siempre había sido una ayuda, algo que nos podía facilitar las cosas, facilitar la vida, que nos podía de alguna forma hacernos sentir que estábamos progresando, que incluso sacábamos más tiempo, por lo menos en teoría, para disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la vida, disfrutar de aquellas cosas que se consideran realmente disfrutables y la base de la felicidad. Pero no es así con la orientación actual de la ciencia. Estamos abocados de una forma casi inevitable a lo que se conoce como inteligencia artificial. ¿Sabes? La inteligencia artificial promueve que todo lo hagan las máquinas, los ordenadores, los programas, de manera que el ser humano se descargue de muchas cosas. Pero eso significa ni más ni menos una destrucción masiva del empleo y por tanto de la forma de vida que hemos tenido hasta ahora, de trabajo y recompensa. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a un mundo en el que las máquinas puedan hacerlo todo o casi todo, hasta gobernar, hasta darte atención médica, hasta servirte de abogado en un juicio. Las cosas que hemos considerado hasta ahora que eran más personales, como el arte, la filosofía y por supuesto la ciencia, hasta la política, todo eso lo van a cambiar sustituyendo a la persona por inteligencia artificial. En otras palabras, vamos hacia un mundo en el que seremos gobernados por ese método, por ese sistema. Un sistema para mí inhumano, tremendamente peligroso, que supondrá que con la excusa de que las máquinas, los ordenadores, tienen más datos, más referencias para tomar decisiones, van a quitar al ser humano de los lugares de decisión. Y eso se puede meter en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, por supuesto, en la política, en todos los órdenes de la sociedad, en todas las facetas. Así que eso apunta a una deshumanización total del sistema. Así que ahí tenemos otra causa. Luego tenemos a la par que la inteligencia artificial, tenemos el peligro del transhumanismo. Es decir, porque la máquina es la que manda, porque las computadoras, los ordenadores son los que van a estar rigiendo la sociedad, el ser humano tiene que estar computarizado. En otras palabras, tiene que hacerse máquina, tiene que hacerse híbrido. Estamos hablando de que van a tratar por todos los medios de que estemos conectados con la máquina, que sean las máquinas, como digo, las computadoras, quienes nos influyan a nosotros, no al revés, quienes nos digan lo que está bien, lo que está mal, y lo hagan de forma directa a nuestro cerebro, como a través de la hibridez entre máquina y ser humano. Eso se llama transhumanismo. Piénsalo, porque podríamos, y esa es la tremenda amenaza, podríamos transformarnos en piezas
de una computadora que sea mitad biológica, mitad máquina o digital. Es decir, que seamos una pieza más de toda la maquinaria que esté gobernando la Tierra. Toma nota de eso. Está, por supuesto, como vemos, todo lo que afecta al clima, la destrucción del clima. Estamos entrando en una era, o ya hemos entrado en una era, en la que se impone o se imponen nuevas armas que podríamos considerar geobélicas, es decir, que manipulan al clima, manipulan la tierra, manipulan los fenómenos naturales para transformarlos en arma de destrucción masiva. No es nada nuevo, quiero decir, esto lleva un desarrollo ya durante un tiempo, desde la era atómica, es decir, desde que se comenzó a utilizar la energía nuclear como arma bélica, ya se entró también en una conquista de esa nueva forma de hacer la guerra, que es la manipulación del clima, la manipulación de la tierra, la manipulación de todo lo natural, de manera que se utilice como herramienta de control, herramienta bélica, herramienta de dominio, herramienta pura, herramienta de guerra. Y ahí tenemos otro peligro tremendo, que es que el nuevo sistema gobernado por la máquina también tenga el poder de poner en marcha una serie de destrucciones que coarten la libertad humana y la supervivencia humana. Porque, entre otras cosas, se dice que es necesaria, y esta es otra, una despoblación de la tierra. Aunque vemos en muchos países como España, pero hay muchos más, en Europa y fuera de Europa, que la población se está progresivamente envejeciendo de manera que no se sabe qué va a pasar, cómo vamos a reparar esto, excepto invitando a otros países a tomar el lugar que no estamos ocupando en Europa o los europeos. Y sin embargo, se está diciendo que sobramos mucha gente, que hay superpoblación. Así que las medidas que se puedan tomar desde la inteligencia artificial o desde las élites de poder para despoblar la Tierra por medio de fenómenos naturales no es una quimera, es muy probable, muy posible. Y de hecho ya lo están anunciando, ya lo están señalando y ya se está advirtiendo del peligro. Más cosas. Tenemos la economía digital, es decir, la desaparición del dinero. ¿A cambio de qué? Fijaros que el dinero hasta ahora representaba un grado importante de libertad, porque tú podías ganar dinero, ahorrar dinero, guardar dinero y luego tomar decisiones acerca de qué vas a hacer con tu dinero. Pero todo eso está ahora mismo en serio peligro. Van a utilizar cualquier excusa que parece buena, como el cambio climático u otros problemas de tipo económico, de tipo incluso delictivo, por ejemplo, pues detener la delincuencia económica. Van a utilizar cualquier cosa para hacer el cambio. Y por supuesto, la destrucción de la economía actual, porque la están moviendo en esa dirección. Todos los vaivenes económicos apuntan hacia ahí, a que van a cambiar el sistema. Y entonces ya no habrá dinero físico. Lo están diciendo con todas las letras. Vamos hacia la moneda digital. Y entonces todo estará controlado por el Estado.
Lo que tengas y lo que no tengas, lo que puedas tener y lo que no, lo que puedas comprar y lo que no. Todo apunta hacia ahí. Siempre, por supuesto, con una aparente buena excusa, pero el resultado final es falta de independencia, falta de libertad, falta de capacidad para tomar decisiones. Todas las decisiones vendrán de arriba, del Estado, de los estamentos financieros, de aquellos que manejan la economía mundial. Así que ahí tenemos otro peligro, ve sumando. Mira, por supuesto, se habla de hambre, epidemias y otros males. También Jesús lo apuntó eso en Mateo 24, la Biblia nos viene hablando de eso desde hace siglos. ¿Cómo llegaríamos a un momento en el que vendría un colapso de la economía, un colapso de las instituciones, un colapso de la producción agrícola, un colapso del comercio, una serie de cosas? Y eso puede venir unido, otro punto más, con las amenazas tremendas de guerra. Y cuando hablo de las amenazas de guerra me refiero a guerras de destrucción masiva como guerras nucleares. No es una cosa que, porque se ha producido tanto, sencillamente no se pueda usar porque eso causaría un exterminio. Eso parece razonable, pero ¿lo es? Yo creo que no. Fíjate que en Apocalipsis se nos dice que se pone en marcha un ejército de 200 millones de soldados que van a causar en ese conflicto bélico, por supuesto mundial, la destrucción de 1/3 de la población mundial. Eso significa que si somos aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, no sé si es la cifra exacta, pero más o menos, por lo menos esos son los datos que se dan, nos está diciendo que 1/3 de la población, es decir, unos 2.000 millones y medio de personas morirían a consecuencia de ese conflicto. ¿Cómo se puede hacer una destrucción de esa magnitud? Solamente si es con base o elementos nucleares, con bombas atómicas, con explosiones nucleares capaces de extinguir a gran parte de la humanidad. No lo digo yo, lo está diciendo Apocalipsis. Y de hecho, cuando examinas cosas que aparecen en Apocalipsis como los toques de trompeta, pues esos toques de trompeta apuntan muy mucho hacia una guerra de ese tipo. Así que ahí tenemos otra amenaza más, otra amenaza de estar en una ciudad, en una gran ciudad, metido en el sistema, teniendo que soportar todos esos cambios de manera que te quedes completamente expuestos o a la destrucción o a la incapacidad de superar esas crisis. Es decir, en unas condiciones terribles. Más cosas tengo aquí señaladas. Por supuesto, tenemos que hablar de la tendencia hacia una dictadura de tipo mundial, de tipo global. También Apocalipsis nos habla de eso, Apocalipsis 13. Y parece unirlo todo. La inteligencia artificial, el transhumanismo, la caída del dinero, el dinero digital. En ese capítulo 13 de Apocalipsis parece estar todo. Pero sobre todo lo que destaca desde el principio es que hay una dictadura real y global que se llama la bestia. Es decir, habrá un anticristo o un sistema anticristo, de manera que se tomarán decisiones totalmente contrarias a la fe,
contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra de Dios, tal y como está descrito, repito, en Apocalipsis y otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el libro de Daniel, las profecías de Jesús y las de los apóstoles. Ahí está. Entonces, esto también es una amenaza que parece estar cristalizando, es decir, se está formando, vamos hacia ahí. Juntamente con eso te puedes imaginar pues los males que eso va a acarrear. Por ejemplo, nos dice Jesús que, y está en relación con ahora los juicios de Dios. Es decir, cuando Dios dice, vamos a detener lo que está pasando en el mundo, porque lo van a destruir. Y entonces nos recuerda Jesús los días de Noé, los días anteriores al diluvio, el incremento de la violencia, violencia por todas partes, violencia a todos los niveles. Es decir, un mundo completamente destrozado por una actitud violenta del ser humano. Por supuesto, van a intentar impedirlo, pero es casi inevitable. Los días de Noé o los días previos al diluvio fueron así como leemos en Génesis 6. Pero también Jesús va a señalar los días de Lot, es decir, de Sodoma y Gomorra, los días previos a su destrucción. ¿Cuál era la causa? Ya no solo la violencia, la perversión sexual, la deformación de la sexualidad, la corrupción total y absoluta, violencia mezclada con sexo, violencia mezclada con perversiones sexuales. Todo eso está hoy en auge, está en aumento, se legisla para favorecerlo, se publicita, se le hace parecer bueno, y todo eso se está amasando como una bola de nieve que nos conduce a los días de Sodoma y Gomorra, con lo cual entramos en un tremendo peligro por los juicios de Dios. También es muy interesante ver que hay un juicio con respecto a la humanidad para fraccionarla cuando la humanidad se ha unido para hacer el mal. Estamos hablando de la Torre de Babel. Nimrod, este personaje tremendamente carismático de los días posteriores al diluvio, que une a la humanidad con el fin de establecer un cerco de seguridad. Construye una gran ciudad y en ella una gran torre que llegue hasta el cielo, de manera que nadie les pueda sacar de su control, de su seguridad. Estamos hablando de que la humanidad apunta cada día más en esa dirección. Construir un sistema único, novedoso, que tenga a la humanidad bajo un control absoluto, que le dé seguridad, pero a base de pérdida de libertad. En fin, todo esto, y podría seguir con más puntos, pero lo vamos a dejar porque ya es muy largo el vídeo. Todo esto es una respuesta clara, aunque sea resumida, de por qué estamos empeñados en volver a la naturaleza, en salir del sistema, en buscar de nuevo la vida sencilla, natural, en comunión, en contacto con la creación de Dios, con lo que es auténtico, con lo que nos provee de una forma distinta de vivir, alejándonos de toda esta superficialidad a la que estamos llegando por medio de todas estas cosas. Nos estamos alejando, la humanidad se está alejando más y más del propósito, del estilo de vida que Dios quiso para el ser humano. Una vida sencilla, en contacto con su obra, con la naturaleza, para cuidarla, para protegerla, para rendir,
por la supervivencia, para compartir, entendiendo que Dios está con nosotros, nos ayuda, nos favorece cuando adoptamos un estilo de vida así, que luego el sistema, la sociedad, el mundo, la política trata de destruir. ¿Para qué? Para tenernos bajo su control, no te quepa duda. Entonces, reflexionemos en esto. Tenemos razones más que suficientes para decir basta. No queremos seguir por ese derrotero. Queremos un regreso a lo natural, a lo auténtico, al cuidado de la naturaleza, al cuidado de la creación de Dios, a la vida sencilla, sin grandes pretensiones, sin querer meternos en elucubraciones de tipo científico, sin pretender que nos vamos a ir no sé dónde, de la luna para allá, o que vamos a ser una raza dominante que conquiste no sé qué. No, volvamos a la vida sencilla y vamos a recuperar tantísimas cosas que hemos perdido. Entre ellas, paz, sosiego, sentido común, comunión con Dios, y vamos a recuperar el propósito original, tal y como lo leemos en las Escrituras. En fin, solamente, perdonad por ser un vídeo tan largo, pero solamente quería dejaros esta larga reflexión para que lo tengamos en cuenta de por qué nos estamos moviendo hacia la naturaleza. Que el Señor os bendiga.